legado de un padre amoroso. En un pequeño pueblo vivía una familia que parecía sacada de un cuento. Juan y María tenían 2 hijos, Daniel y Abigail. Juan, un hombre visionario y lleno de amor por sus hijos, tenía una idea especial para preservar los momentos más valiosos de la infancia de sus pequeños. Sin decirles nada a sus hijos, decidió crear un correo electrónico para cada uno. Juan creía fervientemente que Daniel se convertiría algún día en ingeniero y que Abigail sería una licenciada brillante. Así, creó los correos ingeniero Daniel 2010 Mendoza @gmail.com y licenciada Abigail 2012 Mendoza @gmail.com. A medida que los niños crecían, Juan se dedicaba a capturar cada momento especial, desde los primeros pasos, los cumpleaños, los logros escolares, hasta los días de juego y risas en familia. Cada foto y video era cuidadosamente enviado a los correos electrónicos que había creado. Su plan era que, cuando sus hijos alcanzaran sus metas y se convirtieran en profesionales exitosos, les entregaría las contraseñas y les revelaría este tesoro de recuerdos. Los años pasaron y Daniel se graduó en ingeniería eléctrica. Su futuro parecía brillante y lleno de promesas. Durante su ceremonia de graduación, Juan, lleno de orgullo, se acercó a su hijo y le entregó una nota con el correo electrónico y la contraseña. Daniel, emocionado, abrió el correo y encontró un cúmulo de recuerdos maravillosos, llenos del amor y la dedicación de su padre. Abigail, por otro lado, había tomado un camino distinto. Atrapada en el círculo de las malas influencias y los excesos, ni siquiera estaba estudiando. Durante la graduación de su hermano, Abigail, aunque orgullosa de Daniel, se sentía invadida por una mezcla de emociones. Miraba a su padre y a su hermano, sintiendo que jamás tendría su propio correo lleno de recuerdos. Sin embargo, el padre, siempre atento, le sonreía y la abrazaba, intentando transmitirle su amor incondicional. Esa noche, mientras todos dormían, Juan sufrió un paro cardíaco y falleció. La noticia devastó a la familia. El dolor de perder al pilar era inmenso. Durante el velorio y el entierro, Abigail se sintió más perdida que nunca. Pero, en medio de su tristeza, algo dentro de ella despertó. Decidió que, aunque no tuviera su correo electrónico, iba a superar todas las expectativas y convertirse en la persona que su padre siempre había creído que podía ser. El tiempo pasó y Abigail comenzó a estudiar con una determinación feroz. Cada logro que alcanzaba era un paso hacia la superación personal y un homenaje silencioso a su padre. Finalmente, el día de su graduación llegó. Contra todo pronóstico, Abigail se graduó como la mejor de su clase. Durante la ceremonia, le tocó decir unas palabras. Con el corazón en la mano, Abigail se dirigió al público diciendo: Hoy me encuentro aquí, no solo como una graduada, sino como una hija que ha encontrado su propósito. Mi camino no fue fácil y hubo momentos en los que dudé de mí misma, pero cada paso que di, lo hice pensando en mi padre, quien ahora está en el cielo. Papá, sé que estás aquí, sé que me estás viendo. Todo mi esfuerzo, cada noche de estudio, cada prueba superada, fue por ti. Porque aunque no siempre seguí el camino correcto, tu amor y enseñanza siempre estuvieron en mi corazón. Este título no solo es mío,
lo dedico a ti también. Gracias por tu amor incondicional. Te amo, papá. Las lágrimas corrían por el rostro de Abigail y de todos los presentes. Aquellas palabras tocaron el corazón de cada persona en la sala. Su madre, conmovida, se acercó a ella después de la ceremonia y le dio una sorpresa. Abigail, hay algo que debo mostrarte, dijo su madre con la voz temblorosa. La mañana que encontré a tu padre, también encontré esta nota junto a una pluma en el suelo. Nunca le dije a nadie, pero creo que ahora es el momento adecuado. Abigail tomó la nota con manos temblorosas y la abrió. Ahí, escrito claramente, estaba el correo y la contraseña de Abigail. Pero, debajo, escrito con una caligrafía apresurada y temblorosa, se leía: Hija, eres mi orgullo. Siempre supe que lo lograrías. Las lágrimas de Abigail se mezclaron con una sonrisa de alivio y gratitud. Su padre había creído en ella hasta el último momento. Con el corazón lleno de amor y la certeza de que su padre estaba orgulloso de ella, Abigail abrazó a su madre. La historia de Abigail y su padre nos enseña que el amor y la fe de un padre pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Los sueños y las esperanzas que nuestros seres queridos depositan en nosotros son una fuerza poderosa que nos puede llevar a superar cualquier obstáculo. Nunca subestimemos el impacto de creer en alguien, porque esa creencia puede ser la chispa que encienda la llama del éxito y la superación personal. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Dios, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza.